Situado en el pueblo de Lepakshi, en el sur de Andhra Pradesh, se encuentra el antiguo templo Veerabhadra. También conocido como el templo de Lepakshi, es uno de los templos más misteriosos de la India. El templo está adornado con pinturas y esculturas talladas en granito, y estos cubren casi todas las superficies. Se dice que el sitio fue construido como destino de peregrinación para adorar al señor Shiva, una de las grandes deidades del hinduismo. De acuerdo a la gran epopeya india, el Ramayana, el pueblo en donde se encuentra el templo es considerado como el lugar donde Jatayu cayó después de ser herido por Ravana. Jatayu es un pájaro mítico que luchó con el rey Ravana, pero no pudo vencerlo y cayó al suelo mientras luchaba. Cuando Rama llegó al lugar, vio al pájaro y le dijo con compasión, Lepakshi, que se traduce del telegu como levántate pájaro, de ahí el nombre del pueblo. Según los académicos convencionales, el templo Veerabhadra fue construido por los hermanos Virana y Virupana, que fueron gobernadores del imperio Vijayanagar durante el reinado del rey Achyutaraya en el siglo XVI. Aunque el templo se afirma como obra de dichos hermanos, al igual que muchos otros sitios increíbles e inexplicables alrededor del mundo, cualquier explicación de cómo lograron esta increíble hazaña sigue siendo algo difícil de alcanzar. Además, hay una característica en particular que no solo permanece sin explicar, sino que se desconoce su propósito anterior, o lo que es más importante, cómo se creó con éxito esta enorme hazaña. Verán, entre las 70 columnas talladas en granito que soportan el techo, una columna es la más intrigante. Conocido como el pilar colgante de Lepakshi, es una columna que inicialmente parece ser una estructura que soporta el peso del techo. Sin embargo, en una inspección más cercana, uno descubre que esta columna está de hecho en el aire, con su peso significativamente dispersándose de alguna manera a lo largo del techo que la sostiene. Esta peculiaridad ha desafiado a muchos ingenieros que no lograron resolver el misterio detrás del pilar. La columna aparentemente no tiene ninguna función, aparte de mostrar las capacidades del constructor del templo, obviamente. Además, junto con un propósito pasado que sigue siendo difícil de alcanzar, también se desconoce cómo la estructura interna del templo soporta realmente el peso de la columna, y cómo logró resistir en su lugar al paso del tiempo, junto con los distintos movimientos telúricos habituales en la zona. Los métodos que se utilizaron para tallar templos enteros en un solo bloque de roca están ahora perdidos, al igual que quienes fueron sus originales constructores. Aunque la huella gigante encontrada en el piso del templo quizás pueda aportar una pista de quiénes fueron las mentes maestras detrás de su construcción. El pilar colgante de Lepakshi es claramente una hazaña increíble de la ingeniería antigua, y una que, aunque se afirma como obra de ancestros conocidos, permanece en gran parte sin explicación. De acuerdo a incontables teorías sobre antiguas humanidades, debemos aceptar que muchas construcciones no tienen una explicación lógica según la ciencia oficial. No quieren entrar en detalles al explicarlas porque realmente no saben cómo hacerlo. Y eso no quiere decir que nosotros lo sepamos, pero necesitamos que se investiguen más este tipo de templos. Necesitamos saber cómo y con qué tipo de herramientas pudieron lograrlo. ¿Cómo es que su tecnología desapareció? ¿Cómo es que sus técnicas no están escritas en ninguna parte? Hoy por hoy podemos hacer que un pilar flote en el aire tranquilamente, pero hoy tenemos el concreto y el acero. Tenemos grúas monstruosas, herramientas láser, de pulido, dinamita y un montón de herramientas más. La pregunta sigue siendo ¿cómo en el pasado remoto lo lograron? Este pilar de toneladas de peso, ¿cómo es que puede estar en el aire? No tiene sentido. La mayoría de investigadores de civilizaciones antiguas otorgan estas obras a una civilización avanzada extinta, ya sean atlantes, lemurianos, preincas, preegipcios, hiperbóreos, en fin,
alguna civilización avanzada prediluviana que se extinguieron y no dejaron muchas pistas de cómo sus ingenieros lograron muchas de sus hazañas. ¿Tú qué opinas al respecto? Pon lo que piensas en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.